¿Qué tal? Mi nombre es Valeria Hernández y bueno, soy estudiante de este primer semestre de la carrera en psicología de la UDEMEX y bueno, estaré exponiendo brevemente algunos temas de la unidad 3 que lleva por título Síndromes neuropsicológicos. Y bueno, vamos a comenzar. mm, pues dar una pequeña introducción. Añadí como un pequeño subtítulo, una mirada clínica a los trastornos cognitivos derivados del daño cerebral, ya que, bueno, básicamente eso es de lo que se va a estar hablando hoy, de los síndromes neuropsicológicos que suelen causarse a partir de que se genera alguna lesión y que afecta alguna parte de nuestro cerebro. Y pues es importante abordar este tema debido a que son pues millones de personas obviamente las que presentan algún tipo de daño cerebral y pues es clave entender de qué manera funciona el cerebro, qué tanto nos pueden llegar a afectar y bueno, a partir de eso comprender que cualquier daño, por pequeño que parezca, puede llegar a afectar nuestras funciones principales como lo pueden ser el lenguaje, como lo es la motricidad, la percepción y algunas otras funciones que abordaremos más adelante. Entonces, bueno, lo primero y lo más básico sería abordar qué son como tal los síndromes neuropsicológicos y pues de manera muy resumida se trata de alteraciones de funciones psicológicas que son superiores. Como ya mencionaba, normalmente son causadas por algún tipo de lesión cerebral y bueno, es clave eh, determinar qué daño se tiene, en qué parte del cerebro se generó, para entonces poder generar un diagnóstico adecuado y pues ofrecer algún tratamiento o alternativa a las personas. Relacionados con las funciones de la percepción y de la motricidad, tenemos a las agnosias. Las agnosias son los trastornos que suelen darse justamente en relación a la percepción y motricidad. Y una agnosia entonces vendría siendo una alteración en el reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Pues de palabras, de sonidos, de personas, incluso de objetos. Una persona que tiene una agnosia puede ver algo, pero no logra conectar qué es ese algo. Normalmente este tipo de lesiones se dan en la corteza parietal, temporal y occipital, y hay diferentes formas de clasificar las agnosias. Una de las que existen es en agnosias aperceptivas y las agnosias asociativas. Las aperceptivas justamente es cuando ni siquiera se logra percibir, o sea, hay un daño que no permite que los sentidos logren identificar ese algo. Las asociativas es sí lo percibo, pero no logro conectar en mi cerebro qué es lo que estoy tocando, qué es lo que estoy escuchando. Y bueno, hay una segunda clasificación que divide en visuales, espaciales, auditivas, táctiles y sománticas. Entonces, visuales, pues la incapacidad de identificar objetos que estamos viendo. Las auditivas, pues una falta de posibilidad para identificar los sonidos que estamos escuchando. Táctil, pues justamente tiene que ver con lo que estamos tocando. Espaciales es como no poder reconocer y no poder, pues sí, percibir el espacio tal cual físico. Y somáticas, cuando no tenemos la capacidad o la persona no tiene la capacidad de reconocer partes del propio cuerpo o del cuerpo incluso de otra persona. Am, Y bueno, aquí está un poquito más explicado esto que mencionaba. También importante mencionar que la auditiva es la agnosia más popular, más recurrente y por ende pues es la que está pues más estudiada. Ahora pasemos dentro de esos mismos trastornos que se dan relacionados con la percepción y la motricidad a las apraxias. Las apraxias van a ser es una pérdida de la habilidad para producir movimientos elaborados con propósito, es decir, movimientos que ya conocíamos anteriormente. Tenemos un daño cerebral y entonces ya no podemos producir estos mismos movimientos. Normalmente el movimiento consta de tres etapas: planificar, programar y ejecutar. Son cosas que pues las personas que no tenemos ningún trastorno de esos pues hacemos de manera automática, pero bueno, lo que hay detrás de esa acción es toda una planificación, una programación y finalmente pues el llevarlo a cabo. Normalmente los daños relacionados con las apraxias se dan en el hemisferio izquierdo y bueno, al igual que como veíamos con las agnosias, pues existen clasificaciones y bueno, aquí tenemos una clasificación que distingue entre las apraxias motoras, que es justo relacionado con esta parte del movimiento, ya sea de las extremidades, movimiento facial, del lenguaje, etcétera, y las apraxias espaciales, que pues tienen que ver más justo con esta parte que ya mencionábamos del espacio como tal. Y bueno, de ahí vienen subdivisiones en las que no vamos a adentrarnos en este momento, pero es importante pues al menos tenerlo como ahí a la mano. Pasando a otra función que se puede llegar a ver pues alterada a partir de algún daño cerebral, justamente sería la atención. Y bueno, la atención básicamente va a ser esta capacidad que tenemos para seleccionar estímulos y ignorar o rechazar otros, es decir, tener esta capacidad de que yo ahorita estoy aquí exponiendo y aunque afuera a lo mejor pasa un camión, o aunque a lo mejor empieza a llover o cualquier otra cosa, pues tengo la capacidad de concentrarme en esto y rechazar las otras cosas porque sé que tengo que poner atención en eso. Entonces, una persona que sufre un daño cerebral y que afecta a lo mejor la neocorteza, el tálamo o el tronco encefálico, que son las áreas relacionadas con esta función, pues a lo mejor no podría tener esa capacidad derivado de lo mismo. También existen una gran variedad de modelos de atención. Uno de ellos se concentra en las redes atencionales, que básicamente consiste en integrar varias redes de atención que se consideran autónomas, pero a la vez son interdependientes entre sí. Y estas redes son de alerta, de orientación y ejecutivas dobles. Dentro de este mismo modelo de atención también está, dentro de esos modelos de atención también está el modelo clínico de la atención,
y este se caracteriza por ser jerárquico, ya que como que cada nivel de atención es superior al anterior y dependen uno del otro. Um, y van de la siguiente manera: arousal, atención focal, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante y atención dividida. Esa es la subdivisión de este modelo de atención llamado clínico de la atención. Y bueno, tampoco vamos a entrar en detalle porque sería abordar mucho tiempo, pero bueno, es también importante mencionarlo. Y bueno, uno de los trastornos neuropsicológicos de la atención que más se presenta es la negligencia. Y esto hace referencia a cuando una persona no presta atención a un lado de su espacio corporal o externo, que por lo regular suele ser el lado izquierdo. Honestamente, yo nunca había escuchado esto, pero me resultó muy interesante. Entonces, buscando ejemplos, mencionaban que, por ejemplo, una persona puede discriminar su lado izquierdo, por así decirlo, al momento de bañarse. A lo mejor se baña del otro lado, pero como que no es consciente, justo no presta atención de este otro lado. Y así como eso se puede replicar en muchos sentidos, en muchas formas. Y bueno, precisamente la negligencia también tiene como divisiones, que es sensorial, motora, afectiva o representacional. Um, y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y al siguiente pues a la siguiente función que se puede ver afectada, que sería relacionada con la memoria y el aprendizaje. La memoria tiene un proceso que es codificación, almacenamiento y recuperación. Todo esto finalmente nos lleva a eventualmente aprender. Sin embargo, obviamente también puede verse afectada. En la memoria en particular es muy interesante porque se encuentra en muchas partes del cerebro. No es tan fácil definir en qué parte del cerebro porque pues depende mucho del tipo de memoria del que se esté hablando. Aquí puse algunas de las partes que intervienen, que suelen ser las más mencionadas, que es el lóbulo temporal, lóbulo frontal, parietal, diencéfalo, ganglios basales y cerebelo. Y bueno, también no existe un consenso sobre cómo dividir la memoria. Cada autor pues, puede llegar a dar una clasificación diferente. Existe, por ejemplo, aquel que divide la explícita de la declarativa, pero también después encontramos declarativa y procedimental, episódica y semántica. Entonces, no hay mucho consenso. Cada una de estas, pues, clasificaciones tendrá sus características, algunas compartidas y otras un poco distintas, pero en donde sí se suele ver más consenso es en cuanto a la memoria inmediata, a corto y largo plazo. Entonces, pues podríamos de momento quedarnos con esas tres, que bueno, incluso el nombre nos explica mucho, nos dice mucho del tipo de memoria al que nos estamos refiriendo. Y bueno, cuando se ven dañada este proceso de memoria y por ende de aprendizaje por algún daño en estas áreas que ya mencionábamos, pues lo más común, el trastorno más común son las amnesias. Y también las amnesias hay muchos tipos y también se suelen subdividir, pero básicamente para catalogar una amnesia o clasificarla, se pone atención en la duración de esta amnesia, es decir, bueno, entendiendo amnesia como esta pérdida de la memoria, depende de su duración, si es breve o si ya es como permanente, la forma en la que aparece, si es progresivo o si es de golpe, por ejemplo, en qué área cerebral de estas que ya mencionábamos es que se da. Si se puede o no revertir, si después de un tiempo uno dice, no, ya me acordé, o de plano se elimina por completo, y cuánto tiempo tarda pues en aparecer, ¿no? Que bueno, creo que ya se había mencionado, se duplicó ahí, pero bueno, básicamente son los factores que suelen tomarse en consideración para determinar qué tipo de amnesia es del que estamos hablando. Posteriormente tenemos al lenguaje, que también se suele ver afectado. El lenguaje podemos describirlo como un sistema simbólico que permite la comunicación de significados concretos o abstractos, independientemente de la modalidad sensorial o medio de expresión. Dicho esto, pues entonces entendamos que el lenguaje pues, es diferente al habla, porque el habla solamente es esta parte de la capacidad de emitir sonidos. Sin embargo, el lenguaje pues, puede ser simbólico y puede ser de diferentes formas. Este lenguaje, cuando se ve afectado, entonces se habla de que existe una afasia. Una afasia va a ser justamente un trastorno del habla e incluye no solamente la parte del habla, sino también la comprensión, qué tan fluida es o no, toda la parte motriz per se del lenguaje. Y bueno, también hay diferentes tipos de afasias, pero de las dos que más se suele hablar es de la de Wernicke y de la de Broca. Esto pues basado en los investigadores que encontraron, descubrieron estas partes del cerebro, que las estudiaron, llevan esas partes por nombre sus apellidos pues en honor a ellos. Y bueno, básicamente la primera de ellas, el área de Wernicke, no sé cómo se pronuncia, puede darse cuando una persona tiene la capacidad de ser fluente, de decir largas oraciones. Sin embargo, estas largas oraciones pueden no tener sentido. Puedo estar hablando y de repente meter palabras o frases que no hacen ninguna coherencia con lo que yo venía ya platicando. O cuando se trata de una afasia en el área de Broca, suele por el contrario ser no fluente, es decir, no es tan fácil que la persona continúe hablando o elabore sentencias largas, pero además suele, por ejemplo, omitir palabras. Entonces, en lugar de decir quiero tomar un vaso de agua, a lo mejor dicen quiero vaso y después dicen agua, ¿no? O sea, como que no hay esa fluidez que normalmente las personas pues solemos tener. Eh, muy de la mano de esto están las alexias, que es una alteración, pero en la capacidad de lectura. Y bueno, también obviamente es consecuencia de una lesión cerebral, como todo lo que hemos hablado hasta este momento. Y bueno, también hay diferentes tipos de alexias. Por ejemplo, algunas de ellas van acompañadas de agrafías, que es justo una complicación al momento de escribir. Otras son simplemente en la parte lectora, pero se puede escribir perfectamente. Otras, por ejemplo, es al momento de leer, pueden ser espaciales, que tengo un texto y no logro tan fácilmente identificar cuál es la línea que sigue, porque como que no conecto esa parte. Y bueno, del lado derecho tenemos las zonas cerebrales que están relacionadas con este tipo de trastornos. Ya casi para concluir, la agrafía, que justamente bueno, tiene que ver con este trastorno o esta alteración en la capacidad de escritura.
al igual que con la anterior, pues puede ir sola o puede ir acompañada de otros trastornos del habla, otros trastornos justo de la lectura. Em, y bueno, también aquí pues, vemos las zonas cerebrales relacionadas, como la segunda circunvolución frontal y parietal izquierda, el área perisilviana, perdón, el lóbulo parietal, etcétera. Y bueno, por último, pero de las más importantes, pues todo lo que tiene que ver con las alteraciones en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas suelen estar muy relacionadas con la parte de la planeación, con la capacidad de controlar nuestros impulsos, con la solución de problemas. Se habla de que son pues las funciones más avanzadas que tiene el ser humano y de las que más identifican justo al ser humano de otro tipo de seres vivientes. Por lo tanto, pues una alteración que se dé principalmente el síndrome frontal, el dorsolateral, el frontomesial y el orbitofrontal. Todos estos son trastornos que afectan nuestras funciones ejecutivas, mismas que principalmente se encuentran mm, en la parte de la corteza prefrontal, se encuentran ubicadas en esta parte. Entonces, si hay un daño en la corteza prefrontal, por consiguiente es muy probable que se vean afectadas estas funciones ejecutivas y pues eso nos puede afectar de muchas maneras porque pues están relacionadas con varios de nuestros sentidos, de nuestras capacidades. Entonces, pues finalmente concluir que evidentemente se trata de un tema muy importante, que es necesario abordarlo a lo largo de esta licenciatura, que es importante poder identificar estos trastornos, estos posibles daños, que es importante que haya de por medio, por supuesto, pues toda la parte profesional y médica, para entonces poder, una, pues diagnosticar y brindar tratamiento y acompañamiento, y dos, incluso, pues para tener este compromiso con las personas y esta empatía con las personas de que a veces si por alguna razón uno se llega a topar con una persona que puede parecer, entre comillas, rara o diferente, porque a lo mejor vemos que no sabe hablar, no es que no sepa, pero que a lo mejor no puede hacerlo de la manera que normalmente lo haríamos, o lo mismo con la lectura, o lo mismo con la manera en la que nos movemos, etcétera, pues no hay que juzgar ni hay que dar por hecho cosas. Es bastante probable que entonces se trate de una persona con algún tipo de daño cerebral y pues por lo tanto tener un tratamiento, un trato ético, un trato respetuoso hacia esas personas y pues también incluso esto sirve para uno mismo, pues ser lo más cuidadoso posible ante cualquier tipo de trauma, impacto, lo que sea, porque sabemos que las consecuencias pues pueden ser bastante significativas. Entonces, pues con eso estaríamos concluyendo esta exposición y aquí dejo mis fuentes de consulta. Muchas gracias.